14, doy lectura en el nombre del Hijo de Dios. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Amén. Amén. Y amén. Oremos. Dios Padre, estamos un nuevo día del Señor en este lugar, alabando y bendiciendo tu santo nombre para tu gloria, mi Dios. Rogamos por las misericordias de Jesucristo, que nos puedas, Señor, por tu misericordia, enseñar esta palabra de Dios. Señor, si en la antigüedad tú pudiste usar a un burro para hablarle a un hombre la palabra de Dios, ¿cuánto más, Señor, puedes usar mi vida para que tu pueblo sea enriquecido por tu palabra? Denos a cada uno de nosotros sabiduría, denos, Señor, conocimiento, denos abundante entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos por las Sagradas Escrituras. Te ruego, oh Dios de nuestra salvación, que hagas conforme tu voluntad en nosotros, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Favor de tomar asiento. Y me alegraba durante la semana, nuestro hermano Ángel subía un video de una alabanza muy bonita basada en el libro de Oseas, que podía mostrarnos del gran amor que Dios tiene hacia un pueblo que le ha sido infiel. Y creo que de eso hemos visto a lo largo de Oseas. Por un lado, un pueblo infiel, y por el otro lado, un esposo tan amoroso, un esposo tan precioso, que por medio de la gracia de Dios nos ha dado y nos ha favorecido con tanto amor, porque no merecemos el amor de Dios. Y eso lo hemos ido conociendo aún más en profundidad por medio de los discipulados. Hemos podido ir entendiendo la humillación de Cristo. ¿Y qué tal humillación si Él se despojó a sí mismo para salvarnos? Pagó un grande precio, así como Oseas pagó un grande precio por su amada esposa, para que volviera nuevamente a su casa. La fue a buscar, hermanos, la fue a buscar, porque estaba siendo vendida por otro. Y allá la fue a rescatar Oseas por un gran precio. Cuanto más nosotros, vendidos a la esclavitud del pecado, pertenecientes a la familia del diablo, fuimos rescatados por Dios y hemos sido adoptados por medio de Cristo en esta familia tan preciosa, que es la familia de Dios. Y avanzando en los contextos, hemos podido ver en el capítulo 5 de este libro de Oseas anteriormente, que tanto los sacerdotes como los reyes y como todo el pueblo había caído en una gran apostasía.
El pueblo tenía un pacto con su amado, tenía un pacto con Dios, así como un esposo hace un pacto con una esposa para permanecer juntos hasta la muerte. Así el Hijo de Dios hizo un pacto con su pueblo, pero este pueblo quebrantó el pacto. Los sacerdotes y los reyes estaban para hacer volver al pueblo a Dios. Pero nos llamó mucho la atención que en este capítulo 5, en el versículo 1, el reino del norte de extremo a extremo, es decir, desde Mizpa hasta Tabor, de extremo a extremo de este reino del norte, había sido engatusado, había sido caído en una red, en un lazo a todo el pueblo. Los sacerdotes, por un lado, queriendo ser enriquecidos a costa de los sacrificios que iban en aumento a causa del pecado, no le decían nada al pueblo, para así lograr grandes ganancias por medio de todos sus animales. Por otro lado, los reyes, al no querer abandonar su propia idolatría, dejaron que el pueblo siguiera sirviendo a otros dioses y no sirviendo al único Dios verdadero. Esto nos muestra que el corazón de ellos era un corazón pervertido, era un corazón depravado, era un corazón de continuo mal. Y como lo hemos ido viendo a través de los discipulados, ¿no es acaso así nuestro corazón? Nuestro corazón antes de venir a Cristo es un corazón totalmente endurecido. Porque creemos que si estamos en este lugar, no es porque nuestro impulso humano nos trajo aquí, sino porque el Espíritu de Dios nos ha permitido nacer de nuevo en una nueva criatura que tiene fe en su Salvador. Por eso rogamos que en esta misma villa y a lo largo de Coltauco, la sexta región, que Chile y el mundo pueda ser alcanzado por este Evangelio. Que como embajadores podamos anunciar donde quiera que vayamos esta depravación total que hay en cada ser humano. Porque el pecado, desde Adán hasta el niño que está naciendo en estos momentos, ha sido tocado por el pecado. Y no de manera superficial, sino que ha afectado la raíz de su corazón. Por eso este pueblo estaba habituado a la prostitución espiritual, habituado a la fornicación, en el sentido de que se iban tras los ídolos, abandonando a Dios como su esposo. Pero ellos serían atados con las propias cuerdas de su pecado, porque los que lo haría caer a ellos era su mismo pecado. Por eso no creamos que los juicios de Dios son porque a Dios se le ocurrió mandar los juicios, no. Es a causa del pecado del pueblo. El juicio viene a causa de la maldad, a causa de la iniquidad. Recordemos que tenemos un Dios que es santo, como dijo Habacuc, tan limpio de ojos que ni siquiera puede mirar el mal. Algunos han dicho Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero eso no es nada más que una frase humanista. Que Dios, según las Escrituras, en el capítulo 7 del libro de los Salmos, dice que Dios está enojado todos los días con el impío. Dios está enojado todos los días con todos aquellos que permanecen en su pecado y no se arrepienten. Por eso nosotros como atalayas debemos estar anunciando que el ser humano está enemistado por su pecado con Dios y que la única esperanza que tenemos es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sería tan terrible el juicio de Dios que los buscarán con sus sacrificios, pero no podrán hallarlo. Lo buscarán y lo buscarán, pero no lo podrán hallar. Y no lo podrán hallar porque Dios se apartó de ellos. Vimos que no es otro castigo tan terrible como ese. Y este pecado que estaba cometiendo el reino del norte arrastraría también
al reino del sur, Judá. Ellos andaban con sus vacas y sus ovejas, que eran símbolo del perdón, porque al sacrificarlo ellos estaban acordándose de aquel que iba a venir para redimir sus pecados. Pero por más que le buscaran por medio de los sacrificios, no le iban a hallar, no le iban a encontrar, no iban a hallar ese perdón y esa paz para con Dios, que es un castigo terrible, el cual lo sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. También hemos visto cómo el corazón indómito, es decir, el corazón indomable de este pueblo de Israel, no le dejaba arrepentirse, porque eran soberbios, porque eran orgullosos. Y hemos visto que en el mundo frases tales como yo quiero a Dios a mi manera, o yo soy cristiano pero no fanático, son frases tan soberbias y orgullosas que solamente muestran la pecaminosidad que hay en las personas. Para acercarnos a Cristo por medio de su Espíritu Santo, ¿qué es lo que debe haber? Sino humillación. Debemos ser seres humildes, que utilicen sus fuerzas, que utilicen sus recursos para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado por encima de todas las cosas. Pero este corazón soberbio no les permitía volverse a Dios. Y habían llegado a tal punto que recuerden que ellos tenían que enseñar este pacto a quienes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Debían repetírselas en el hogar, debían recordárselas cuando anduvieran en el camino, debían colocarlas en el dintel de las puertas, debían atarlas como una señal a ellos, para que nunca se olviden del pacto que tienen con su Dios. Pero ellos hicieron hijos bastardos, es decir, hijos fuera del matrimonio, hijos fuera del pacto que tenían con Dios, haciendo de ellos merecedores del juicio. Esta es una fracción misma de tiempo que vendría la destrucción sobre ellos, pues los asirios devastarían a este reino del norte. Es en ese contexto que entra el capítulo 5, versículo 8. Y si hemos entendido esto, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Mire lo que dice el verso 8. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Si hay algo que notamos en la antigüedad, es que habían atalayas. Recuerden que las ciudades antiguas estaban amuralladas. Y al estar amuralladas las ciudades antiguas, tenían torres en las cuales se colocaba un vigía que tenía que estar ahí, como un guardia, ¿cierto? Viendo cuando el mal se aproxime. O llamando también al pueblo a la oración. Habían distintos tipos de sonido que con ese cuerno de carnero llamaban al pueblo. Pero había un sonido específico, y era el sonido cuando se acercaba el mal. Porque para que todo el pueblo se preparara, alguien debía avisarles, y les avisaba por medio de lo que la Reina Valera traduce como bocina o traduce como trompeta. Pero entendemos bajo su contexto que tocar bocina en Gabá y trompeta en Ramá y sonar alarma en Ben-Aven para que tiemble Benjamín y Efraín es una señal de juicio, es una alarma que alertaría a cada uno de los ciudadanos de aquel lugar. ¿Acaso es diferente con nosotros? Amados, como atalayas debemos estar en nuestros trabajos, como atalayas debemos ser para nuestros vecinos, como atalayas debemos ser para nuestros familiares, alertándoles del juicio que les espera si no se vuelven a Cristo. Oseas hace este llamado y dice: toquen trompeta
en Gabá y Ramá. Ben-Aven. Recuerde que Bet-Aven es una palabra despectiva para referirse a Bet-El. ¿Qué significaba Bet-El? Casa de Dios. Pero la casa de Dios en el reino del norte, después de la irrupción de Jeroboam I, ¿qué sucedió? Mandó a colocar ídolos en la casa de Dios. Por lo tanto, ahora ya no era llamada casa de Dios, sino era llamada Bet-Aven, que significa casa de iniquidad, casa de pecado. Bet-Aven estaba cerca de los límites del reino del sur, que era el reino de Judá. Pero aquí nos traza, y si lo vemos en el mapa bíblico, nos vamos a dar cuenta que Gabá, Ramá pertenecen a Benjamín. Y la tribu de Benjamín y Judá son el reino del sur. Entonces aquí se le está haciendo un llamado, no solo al reino del norte, sino también al reino del sur. Y como en línea recta va tomando, ¿cierto?, a Ramá, y va tomando a la ciudad de Gabá, para pasar por Ben-Aven. Por eso después habla de Benjamín y habla de Efraín. Esto nos quiere decir que el pueblo entero de Dios, el pueblo del pacto, debería estar alerta al juicio que se aproximaría por mano de Dios. Por eso dice: tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Benjamín pertenece a Judá, o sea que Judá debía temblar con aquel juicio que vendría sobre Efraín. Porque hay algo que nosotros debemos entender, que debemos ser llamados al arrepentimiento cuando veamos el juicio también sobre otros. Porque esta era una manera de explicarle al pueblo de Israel que si ellos no se arrepienten van a correr el mismo destino que el reino del norte. Si no se arrepienten, va a correr el mismo destino. Y esta sonida de alarma debía hacerlos temblar. Cuando los asirios vinieran y destruyeran por completo al reino del norte, eso debía ser un sonido de alarma, de advertencia para Judá. Pero nos damos cuenta que desde que Asiria destruyó Israel hasta la destrucción de los babilónicos realizada a Judá, no pasó tanto tiempo. Esta advertencia no fue tomada en cuenta en su totalidad por el reino de Judá. Pero ellos, ¿qué debían hacer? Sino temblar. Luego dice el verso 9: Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Efraín, al ser la tribu más grande del reino del norte, es un sinónimo de Israel. Es un sinónimo de decir el reino del norte. ¿Y qué se estaba diciendo acerca del reino del norte? Que el reino del norte sería asolado. Cuando piense en la palabra asolado, piense cuando cae una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué es lo que deja? Nada. Destruye todo lo que está a su paso. Así significa asolar, no dejar nada. No queda nada, ni piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué está hablando de Efraín? Que Efraín, que el reino del norte, iba a ser destruido por completo en el día del castigo. También lo hemos dicho, que este juicio también representa amor. ¿Y por qué representa amor? Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Muchas veces creemos que el amor es solamente decirnos cosas bonitas, pero usted que es padre entiende que amor también significa corregir, que amor también significa disciplinar, porque eso es parte de lo que amor significa. Y este amor era traer este juicio sobre este pueblo, para que las tribus de Israel sean la verdad. ¿Y por qué debían conocer la verdad? ¿Por qué la verdad debía ser manifestada entre ellos? Porque cuando los profetas anunciaron estas cosas, ellos creyeron, ¿no? No creyeron.
Cuando una y otra vez se les anunciaba que la destrucción venía, ellos se burlaban de los profetas, asesinaban a los profetas. Le decían: esta profecía no es para este tiempo, no es para este reino. Y echemos un ojo a lo que la Escritura misma dice. Recuerde que Oseas y el libro que estudiamos anteriormente fue Amós. Son contemporáneos. Vivían en el mismo tiempo. Entonces, vamos a Amós, libro de Amós, capítulo 7, para que recordemos cómo Amós está al ladito. Está al ladito. Amós, capítulo 7, versículo 10. Recuerde que Oseas le está hablando al mismo rey que le tocó hablarle a Amós. Y mire lo que ellos opinaban de los profetas. Amós, capítulo 5, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Bet-El envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra cautivo. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morarás en la tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Tampoco tomaron en cuenta a un hombre que Dios había levantado como Amós. Y hemos dicho que Amós era un boyero, es decir, cuidaba animales. Era un hombre también que le gustaba recoger higos, era su trabajo, era un campesino. Pero Dios tomó a ese hombre para ir a hablarle al rey. ¿Y qué dijo el rey? No, sale de nuestros contornos, anda a predicar a otro lado. Si en otras palabras eso les dijo: anda a predicar a otro lado, porque esta es la capital del reino. Tú no vengas a decir esas cosas. Pero Amós no echa pie atrás, sino que con claridad les muestra que el juicio vendría. Es por eso que el verso 9 del capítulo 5 de Oseas dice: Efraín será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Cuando todo esto acontezca, ¿en qué se van a transformar? En la verdad. ¿Por qué se van a transformar en la verdad? Porque todo lo que los profetas dijeron se cumple. Dios no es mentiroso. Dios lo que dice lo cumple. Pero este pueblo con mentira, se acerca a Dios creyendo que está bien con él y desecha a los profetas. Pero ahora ellos mismos tendrían que experimentar que todo lo que los profetas dijeron es la verdad. Porque Dios es la verdad y lo que Él dice se cumple. Hoy en día nosotros podemos predicar la segunda venida de Cristo. ¿Y cuántas personas vienen y se burlan de nosotros? ¿Cuántas personas vienen y ya no quieren oír estas cosas? Pero cuando la verdad venga, ¿qué será de ellos, amados? Por eso no se canse de anunciar el Evangelio. No se canse de anunciar el Evangelio, amados. Porque ese es nuestro trabajo. Dios no nos mandó a convencer a la gente, Dios nos mandó a anunciar. Así como lo hacían los profetas. Anuncian. Si no lo reciben, anuncien. Anuncien, porque están dejándonos responsables para el día del juicio. ¿Y qué sabemos nosotros si Dios de alguna manera toca sus corazones para que corran y vengan a Él?
Vamos ahora al verso 10, Oseas 4:10. Los príncipes de Judá, Oseas 5:10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. A veces hemos escuchado esta palabra lindero como un lugar, ¿cierto?, dentro de Chile, pero lindero significa límites, los límites del lugar. Y a veces, no sé si eso será verdad, pero dicen que los argentinos corrieron los límites y se quedaron con parte de nuestro país en el sur. Así dicen, ¿cierto?, que en la antigüedad pasó eso. Pero eso se refiere a traspasar los linderos. Recuerden que aquí se está profetizando que va a caer el reino del norte, el reino de Israel, a mano de los asirios. Y cuando ellos caigan, ¿qué va a pasar con los límites de ellos? Van a quedar desprotegidos. Pero en vez de Judá, que son hermanos de ellos, en vez de Judá volverse al Señor, ¿sabe qué estaban preocupados los príncipes? En ir a los límites y correrle un poquito para allá para ganar un poco más. Oiga, si el ser humano, ¿cómo es la mente del ser humano? Aprovechándose del juicio, no sabiendo que el juicio va a venir sobre ellos. Dios les habla no para que traspasen los límites, Dios les habla para que ellos se arrepientan. Pero si indagamos un poco más al respecto, entenderemos que en el pacto que habían hecho con Dios en el monte Sinaí, Dios le había dicho en aquel pacto, en Deuteronomio 27:17, maldito es el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, parte de traspasar el pacto era robarle terreno al pueblo, a los mismos del pueblo, a los mismos hermanos del pueblo. Y ellos estaban con esto quebrantando el pacto y no estaban trayendo bendición sobre ellos, sino que estaban trayendo maldición sobre sus obras. Lo mismo acontece con todos aquellos que no toman en serio el juicio de Dios, con todos aquellos que piensan que esto es cualquier cosa, se enfocan en las cosas de este mundo, pero no se vuelven al Señor, no sabiendo esto, que dice que el juicio sería derramado como agua sobre ellos. ¿Y cómo se derrama el agua? Sino tan repentinamente, de manera que empapa todo lo que está a su paso. Es decir, ellos serían impregnados del juicio. Este juicio repentino los destruiría de tal manera que ellos no se volverían. Y para aquellos que hemos leído el libro de Jeremías, nos damos cuenta de una cosa, que por más que Jeremías hablaba y hablaba, ellos no entendían. Por más que Ezequiel habló y habló, ¿entendieron? No. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto a Ezequiel como a Jeremías, les va a tocar ir a hablar con un pueblo que es duro de servicio. Les va a tocar ir a hablar con un pueblo que no los va a oír, por un pueblo que no va a hacerles caso, porque por juicio Dios había endurecido sus corazones. ¿Y por qué había endurecido sus corazones? Sino porque ellos habían quebrantado el pacto de Dios. Pero los príncipes andaban más preocupados de traspasar los límites para robarle terreno a Israel. Pero no sabían que el juicio repentino de Dios los empaparía, así como se derrama el agua. Luego dice el verso 11, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de sus vanidades. Creo que Dios nos enseña a ser un buen esposo. Dios nos enseña también a ser un buen padre. Y como buen padre, cuando un padre corrige a alguien, no debe solamente, ¿cierto?, como lo hacen algunos papás, le pegan al hijo, ¿no?, y no le dicen por qué le pegaron. Aquí el Señor está disciplinando a este pueblo, pero le dice también a la vez por qué lo está disciplinando. Pues dice, Efraín es vejado a los ídolos. Efraín, si hay algo que estaba haciendo, era oprimido. Vejar, que es una palabra, ¿cierto?, que Reina Valera utiliza aquí, significa oprimir.
Entonces, Efraín, ¿cómo estaría siendo? Oprimido. Estaba siendo oprimido, estaba siendo quebrantado por el juicio. ¿Quiénes lo estaban oprimiendo? Los asirios. Los estaban esclavizando. Los destruirían por completo. ¿Y cómo quedarían ellos? Quebrantados. ¿Y por qué? Porque no quisieron andar en los caminos de Dios. O, como dice aquí, porque quiso andar en pos de sus vanidades. El libro de Eclesiastés nos habla de la vanidad de vanidades. Dice todo vanidad. La palabra hebrea para vanidad es una palabra que nos denota como el humo. Usted el humo lo ve por un momento, ¿cierto? Pero una vez que asciende se desvanece. Así es. Entonces, cuando la palabra habla de vanidad, habla de algo que usted no puede ver, pero después desaparece. ¿Qué puede significar esto? Este pueblo andaba en pos de la vanidad. Las cosas vanas son todas aquellas cosas que podemos perder. Por ejemplo, nos podemos hacer una tremenda casa y seguir haciendo y seguir artesonando nuestros hogares. Que no digo que sea pecado, no digo que sea algo malo, pero estoy diciendo que podemos hacer todas estas cosas. Pero un incendio, ni Dios lo quiera, puede destruirlo todo. ¿Me entiendes? Podemos tener grandes riquezas, pero en un momento las podemos perder todas. Podemos tener un gran trabajo, pero de un momento podemos perderlo todo. Podemos tener una hermosa familia, pero de un momento a otro se puede destruir. Podemos tener hermosos familiares, pero en algún momento pueden morir y perder. Entonces todas las cosas de esta tierra son vanidad. Y son vanidad porque un día las tenemos y al otro día podemos perderlas. Pero si nosotros nos volcamos, si nosotros nos vamos a seguir las cosas vanas de este mundo, vamos a poder salir adelante, ¿no? No. Una persona que pone todo su corazón y todo su esmero en las cosas de este mundo, lamentablemente tendrá que sufrir. Si nos aferramos, y ha pasado muchas veces, ¿cuántos se aferran a los familiares muchas veces? Se aferran tanto a los familiares, pero a tal punto de idolatrarlos, ahí está el punto. Si uno debe amarlos, pero no idolatrarlos, no ponerlos como más importante que Dios en nuestra vida. Porque si colocamos algo o alguien más importante que Dios en nuestra vida, vamos a sufrir cuando lo perdamos. Y vamos a quedar devastados cuando perdamos estas cosas. Por eso, ¿qué debe ser lo más importante para nosotros? Dios. ¿Recuerda el primer mandamiento? ¿Alguien lo recuerda? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 5. El primer mandamiento es que no debemos tener nada más importante que Dios en nuestra vida. Dios debe ser lo más importante para nosotros. ¿Se acuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a todos aquellos que querían ser sus discípulos? El que no dejare a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa. Y si ustedes lo aman más que a mí, dice el Señor, no es digno de ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Si hay algo que amamos más que Dios en esta tierra, no podemos ser discípulos de Él. Porque Dios debe ser nuestro más grande y profundo amor. ¿Qué estamos amando más? Recuerde, el reino del norte estaba siendo oprimido. El reino del norte estaba siendo quebrantado por el juicio, porque quiso andar en pos o quiso seguir el camino de aferrarse a las cosas de esta tierra. Qué terrible juicio vendrá para todos aquellos que, siguiendo sus propios caminos que les llevan a la perdición, serán quebrantados y oprimidos por completo. Jonás capítulo 2 versículo 8 dice: los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Sabe lo triste y terrible de esto? Que una vez que nosotros, ni Dios lo quiera, nos vayamos tras las vanidades de este mundo, nos vayamos tras las cosas vacías de esta tierra,
estamos abandonando la misericordia. Y le hago esta pregunta: ¿qué somos nosotros sin la misericordia de Dios? Recuerde que Israel, aun cuando fue despedazado por el juicio, pudo decir en el libro de las Lamentaciones: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Podemos perder nuestro hogar, podemos perder nuestra familia, podemos perder nuestro honor, podemos perder nuestro trabajo, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos perder nuestra salud, pero si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Porque así como pudimos ser quebrantados, podemos ser levantados también. Porque el Señor no va a dejar caído para siempre al justo. Pero si no estamos en la misericordia del Señor, si abandonamos su misericordia por ir tras las vanidades de este mundo, ¿qué vamos a conseguir? Y nos hemos topado muchas veces con ancianos que hubiesen deseado en su juventud servir al Señor tan plenamente, pero ahora que ha llegado su ancianidad, ya se les forma tan difícil y duro. Como otros ancianos que tienen tanta alegría porque en su vida pudieron servir al Señor tanto, y ahora que están imposibilitados, pueden decir: gracias, Señor, porque me diste esa oportunidad. Entreguemos nuestras vidas para el servicio de Dios. Entreguemos nuestras vidas para servir a Dios. Porque si entregamos nuestras vidas a las vanidades ilusorias, las vanidades son una ilusión. Hermanos, no nos vamos a llevar nada de aquí. No nos vamos a llevar nada de esta vida. El día que nos toque fallecer no nos vamos a llevar nada. Enfoquémonos en el reino de Dios. Estoy diciendo abandone su trabajo, no estoy diciendo abandone su familia. Estoy diciendo enfoquémonos, pongamos como algo principal el servir a nuestro amado Dios. Porque si seguimos las vanidades de este mundo, nosotros vamos a abandonar la misericordia de Dios. ¿Queremos seguir en nuestros propios deseos? ¿Queremos seguir nuestros propios argumentos de nuestra mente? ¿Queremos andar a nuestra manera? ¿Queremos estar lejos de la obediencia de Dios? Tengamos en cuenta que su misericordia estaríamos abandonando. Y si abandonamos su misericordia, quedaremos expuestos al juicio de Dios. Verso 12. Apoyando a lo que estamos viendo en el verso 11, dice: yo, este es Dios, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Qué hacen las polillas con la ropa? Empiezan a comerse la ropa. El carcoma y carcomer, ¿cierto? Hemos visto lo que las termitas hacen en la madera, empiezan a carcomerla. Hemos visto el fierro cuando no está con pintura, cómo empieza a corroerse. Hemos visto qué es lo que pasa con todas estas cosas. Y esto es símbolo, si lo podemos decir, de ruina. Si nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo, Dios será para nosotros ruina. Ya no será el Dios que provee de todo. Será ruina para nuestra vida. Por eso Dios dice aquí: yo pues seré como polilla a Efraín. Es decir, el reino del norte, todas sus pertenencias tan preciadas las van a perder. Hay gente que, y más era en la antigüedad, cuando no había esos líquidos para matar este tipo de insectos, tenían ropa tan preciosa y tan cara, pero entraba una polilla y lo más precioso lo perdían. Entonces le está diciendo aquí: yo lo voy a dejar en la ruina. Si ustedes me abandonan, si ustedes se van tras la vanidad, están abandonando la misericordia de Dios. Y al abandonar la misericordia de Dios, está viniendo ruina sobre sus vidas. Luego les dice: no solo a Efraín, sino también a Judá, tu casa será carcomida. Los reyes se habían enfocado en sus grandes palacios. Los reyes se habían enfocado en sus grandes lujos. Pero todo eso sería carcomido por el juicio de Dios. ¿Qué pasa con la casa de Israel cuando Asiria viene y los oprime y les quita todas sus pertenencias? Ellos quedan desnudos, quedan en la nada, y uno tras de otro
siendo llevado cautivo a un lugar que ellos desconocen. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, cuando vinieron los babilónicos y destruyeron todo lo hermoso que ellos tenían. Fueron al templo que estaba lleno de oro y todo ese oro quedó desvanecido porque se lo robaron los babilónicos. Amados, sé que tenemos cosas preciosas en nuestro mundo, pero Dios debe ser lo más precioso para nosotros. Pues si Dios no es lo más precioso, y no es solo decirlo, no es que decir, ¿cuántos dicen aquí que aman más a Dios? No, eso nosotros lo vamos a demostrar en nuestra vida. Esto lo vamos a demostrar en nuestro diario vivir. Si alguien levanta la mano y dice aquí, yo amo a Dios con toda mi vida, ¿cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos leyendo las Escrituras? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al devocional diario? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestro servicio a Dios? ¿O Dios solo se está llevando las obras de nuestro vida? Esa es la pregunta que usted y yo debemos hacer. Porque lo que sigue las vanidades ilusorias, su misericordia abandona. El juicio de Dios actuaría como una polilla, la cual deshace la ropa más preciada, y como carcoma, la cual despedaza lentamente, por lo que tanto han luchado. Tanto Israel como Judá verían cómo lentamente todo lo que tenían se transformaría en ruina por el juicio de Dios. El Salmo 106, versículo 36 dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. ¿Qué está haciendo nuestro ídolo, amados? Recuerden cómo termina la primera de Juan. Hijitos, guárdense de los ídolos. Muchas veces creemos que los ídolos son solamente esos monitos de yeso, de metal o de cualquier material. No necesariamente. Hemos visto cómo personas le llaman ídolo a un futbolista, cómo algunos le llaman ídolo a un cantante, o cómo la familia, el trabajo, las pertenencias que tenemos son muchas veces más importantes que Dios. Y eso se termina transformando en un ídolo, porque eso es lo que está llenando nuestro corazón y no Dios. Porque ya no estamos teniendo las cosas para agradecer a Dios, sino para llenar nuestra avaricia, sino para llenar nuestro corazón de cosas vacías que no sirven para nuestra salvación. ¿Hay algo más importante que Dios en tu vida? ¿Será la familia? ¿Será el trabajo? ¿Será la riqueza? ¿O aún el ocio? Porque muchas veces le dedicamos más tiempo a nuestro celular que a la Biblia. Obviamente si tenemos la Biblia en el celular, gloria a Dios por eso, porque podemos ocuparlo también. Pero si pasamos horas en Facebook, en Instagram, pasamos horas y horas en estas cosas y no le dedicamos ni siquiera un mínimo tiempo a las cosas de Dios. Eso que nos está quitando nuestro tiempo se está transformando en un ídolo. Y podríamos decir, un celular se puede transformar en un ídolo, porque le estamos quitando el tiempo a Dios para dárselo a algo tan vacío que no ayuda a nuestra espiritualidad. Eso es transformado en un ídolo. Y si no nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado nos llevará a la ruina. Ese pecado nos llevará a la perdición. Oseas 5:3. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Cuando una persona está mal con Dios, ¿en quién empieza a poner su ayuda? Empieza a buscar su ayuda en los hombres. Empieza a buscar su ayuda en las cosas mundanales de esta tierra. No sé, pues una persona ya está mal, ya no va a orar al Señor, sino que va a un psicólogo. No estoy diciendo que un psicólogo sea algo malo, pero sí, ¿a quién debemos ir primero, sino a Dios? No, primero es que voy a ir donde un amigo, una amiga que siempre tiene un buen consejo para mí. ¿Y nos estamos yendo a dónde? Sí, nos estamos yendo a la palabra de Dios, que tiene todo el consejo sabio de Dios. Entonces, como seres humanos, muchas veces estamos priorizando otras cosas. Otros estamos preocupados más de lo que opinan nuestros amigos que de lo que opina Dios de nuestras vidas. Estamos más aferrados a lo que opina un psicólogo de nosotros
nosotros que lo que opina Dios de nuestras vidas. Porque el problema no es el problema es el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre y de la mujer es de continuo solamente el mal. ¿A dónde estamos buscando ayuda? Si no a la oración debiera ser. Pero muchas veces buscamos ayuda en las cosas de este mundo. Vemos cómo este pueblo empieza a buscar ayuda a los países más cercanos que tenían, no sabiendo que Asiria después iba a ser el mismo que lo iba a destruir, y ellos pidiendo la ayuda al que traería nuestra destrucción. Así un mal consejo puede destruirnos, hermanos. Es que mi amigo siempre me da mi amiga o mi amigo siempre me da buenos consejos, pero ¿son de la palabra? ¿Son bajo la ley de Dios? No creo, ¿cierto? ¿Y qué consejo nos van a dar si no un consejo que nos lleve a la destrucción? Un consejo que nos lleve a ser despedazados por la ira de Dios. La palabra de Dios es clara, que no debemos buscar equivocadamente refugio en aquello que no es Dios. ¿Dónde está nuestro refugio? ¿En quién debemos refugiarnos? Si no en Dios. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. No descendamos al mundo a buscar ayuda, porque la ayuda nuestra, ¿quién es? Es Dios. Él es nuestro ayudador. Él es el que fortalece nuestra alma. Él es quien siempre tendrá un buen consejo para su gloria. Verso 14: porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré y tomaré, y no habrá quien liberte. Los leones, y muchas veces creemos que Satanás es como león. No, Dios también es como león. ¿Y qué hacen los leones? Que yo seré como león a quién, dice a los enemigos. Yo seré como león a Efraín. Entonces está diciendo que Dios, como un león, vendría sobre este pueblo del pacto. Y recuerde que el león no ataca inmediatamente. ¿Qué hace el león? Espera su momento. Acecha para luego despedazar a su presa. Así el Señor, como un león, despedazaría con juicio a este pueblo ingrato, a este pueblo infiel, a este pueblo que no quiere acercarse a Dios. Pero lo hemos dicho, este pueblo es un pueblo amado por Dios, aunque infiel. Y aún el juicio temporal sería la misericordia de Dios. A veces no lo creemos, pero el juicio muchas veces puede ser. Cuando es de parte de Dios, el juicio muchas veces es una misericordia. La disciplina del Señor es una misericordia que Él nos está dando. Pero hay que duele, sí. Dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré. ¿Qué es lo que hace un león? Despedaza. Él lo va a despedazar. Y los cachorros de león, ¿cierto? Cuando ya está caído la presa, empiezan los cachorros de león ahí, hambrientos, y a despedazar toda la maldad. ¿Y qué hace el Señor? ¿Se fija? Yo los arrebato, no los va a matar, los va a dejar moribundos. ¿Y qué lo va a hacer? Se va a ir. Es que cuando muchas veces viene la disciplina de Dios, hermanos, rompe nuestras defensas. Rompe todo aquello que tenemos por refugio. Rompe todo aquello y nos deja sin nada. ¿Y para qué nos deja sin nada? Para que nosotros volvamos arrepentidos a Él. Para que nosotros, cuando ya no tengamos a los ídolos, no tengamos a nada, digamos, en el Señor lo tengo todo. Porque Él es mi todo. Como se dice, a veces necesitamos un teroncito de oreja para aprender. No pidamos solo, Señor, bendíceme, Señor, también disciplíname, porque eso es parte de tu amor. Si hay alguien que se ha alejado de Dios,
Lo más sensato que podemos orar: Señor, disciplina. Porque es la única manera, cuando caen sus ídolos, es la única manera que puedan verte. Si el Señor nos tiene que arrebatar lo que más nos duele muchas veces, para que nosotros podamos mirarlo a Él y no a las cosas de este mundo. Y dice: si el Señor se aparta, ¿quién nos puede librar? Hemos visto lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Capítulo 10, verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. No es algo precioso caer en las manos de Dios. Es algo horrendo. Es algo horrible. Por eso con Dios no se juega, amados. Las cosas de Dios no son un juego. Son algo que se toma con seriedad, si no queremos ser despedazados en el juicio. Y termina diciendo el verso 15 así: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Se fija que si hubiéramos quedado solamente en el verso 14, solamente juicio, 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 juicio. Pero aquí vemos el amor de Dios en medio del juicio temporal. Y dice: andaré. ¿Y qué dice? Me iré. Y luego que Él se va a su lugar el Señor. Se va el Señor y se aparta de ellos hasta que ellos reconozcan. ¿Y qué es lo que uno debe hacer con el pecado? Reconocer. Reconocer. En la calle podíamos estar predicando lo que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que no confiesa y se aparta del pecado, ¿cierto?, alcanzará misericordia. Hay arrepentimiento en el corazón de los justos. Porque como hijos de Dios podemos fallarle al Señor y le hemos fallado. Pero no podemos hacer como que nada ha pasado. Debemos arrepentirnos. Ya hemos dicho que la palabra arrepentimiento no significa llorar. La palabra arrepentimiento no significa lamentarse. La palabra arrepentimiento significa cambiar. Si verdaderamente nos hemos arrepentido, y hagamos este ejercicio, amados. Muchas veces hemos dicho: Señor, me arrepiento de esto que cometí en el día. Y si después hago lo mismo es porque verdaderamente no me he arrepentido de lo mal que estoy haciendo. Es una manera en la cual nosotros podamos evaluar nuestro desempeño. Es que es que miré lo indebido y después me arrepiento, Señor, de haber mirado lo indebido, y después vengo y hago lo mismo. Eso quiere decir que no me arrepiento, porque dice la palabra: el que confiesa, el que el que esconde su pecado, no va a prosperar, no va a seguir más adelante, pero el que lo confiesa y se aparta del pecado, ¿me entiendes? Ahí está la clave. Confesar y apartarse del pecado. Alcanzaremos la misericordia. El Señor con su corazón se acordará de nuestra miseria. El Señor se acordará de nuestra miseria, siempre y cuando nos arrepintamos. Como dice el libro de Romanos capítulo 2, ¿o ignoráis que su bondad os guía al arrepentimiento? Muchas veces cuando Dios quiebra nuestras barreras y nos deja sin nada, es donde nosotros, en la angustia, buscamos su rostro. ¿Se acuerda de David? David no reconoció su pecado inmediatamente, pero él dijo una cosa: mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. En mi gemir todo el día. Es decir, si nosotros callamos, ¿qué nos van a salir perjudicados? ¿Dios? No, nosotros vamos a salir perjudicados. Por eso le pido al Señor que su bondad guíe un genuino arrepentimiento sobre cada uno de nosotros, que podamos experimentar un arrepentimiento para vida y no el arrepentimiento de Judas. ¿Que sabe lo que hizo Judas? Cuando vio que había entregado al Señor, pescó las monedas y las fue a devolver y las tiró. Entregué sangre inocente. Uno podría decir: oh, Judas se arrepintió. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Él corrió y se ahorcó. Él no buscó refugio en Dios. No buscó el perdón en Dios. Él buscó acabar con su vida
para quitar la amargura que había en su corazón, no sabiendo que la amargura que vendría después y la tortura tan terrible que vendría después sería aún más terrible. Por eso, amados, no busquemos nuestro refugio en las cosas del mundo, ni siquiera en nosotros mismos. Si nos arrepentimos, busquemos a Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que cubre. Recuerde, propiciación viene de la palabra propiciatorio, tapa, cubrir. Él es quien cubre nuestros pecados. Pero el que los encubre, el que los esconde, no va a salir magro. Confesemos y apartémonos de nuestros pecados. El arrepentimiento consiste en reconocer y apartarse del pecado. Mortifiquemos el pecado. Odiemos el pecado. Odiemos a aquello que ha traído tan cruel dolor sobre Cristo. Volver a Dios y acercarnos al único camino, el cual es Cristo, al único Salvador, en el cual nuestro corazón puede ser expiado. ¿Recuerden lo que significa expiación? Aplacar la ira. Es decir, el sacrificio de Cristo ha aplacado la ira del Padre sobre nosotros. Hemos tenido paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la angustia nos hace volver a Dios. Señor, si hay alguien que ha dejado el camino, si hay alguien que se ha apartado, angústialo, Señor, para que vuelva al Dios de amor, para que vuelva al Dios de misericordia. Si nos hemos alejado, Señor, disciplínanos para no buscar refugio en ninguna parte del mundo, sino solamente en el autor y consumador de la fe. Oremos. Dios Padre y bendito Salvador, anhelamos que un arrepentimiento para vida pueda venir sobre cada uno de nuestros amados. Señor, si hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, te ruego que transformes su corazón y que tu bondad los pueda llevar al arrepentimiento para vida. Si es quitarnos, Señor, los ídolos, si es quitarnos en aquello que ponemos nuestra confianza, para que podamos contemplar a Cristo, hazlo, Señor, aunque sea doloroso, hazlo, mi Señor. Porque la angustia es una herramienta que Dios utiliza para acercarnos más a Él. Por amor de tu precioso nombre, oh mi Dios, vemos que en tu disciplina hay tan grande amor. Vemos que en tu disciplina, Señor, hay tanto precioso amor. Porque nos volvemos más receptivos cuando el orgullo y la soberbia es aplastada. Señor, no queremos esconder nuestro pecado, no queremos encubrir nuestras faltas, queremos arrepentirnos de ellas. Y creemos que así, Señor, alcanzaremos la misericordia del Dios Altísimo. Señor, Dios Santo y verdadero, te suplico y te ruego, Dios amado, que en esta semana podamos seguir meditando en este mensaje, que podamos, como atalayas de Dios, alertar a todos los que estén a nuestro paso y enseñar así este precioso Evangelio de Cristo. Solo tu Espíritu Santo puede transformar las vidas, pero nos has hecho partícipes en anunciar este precioso Evangelio. Si hay algún pecado no confesado, mi Señor, te lo confesamos en esta tarde. Enséñanos a apartarnos de él. En el nombre de Cristo Jesús, Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Dios sea en cada uno de vuestros corazones. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador y Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana en el Señor.